Hay una verdad que nadie te ha dicho de frente, y hoy te la voy a decir sin anestesia. Si tienes que preguntarte si Él quiere estar contigo, la respuesta ya existe. No está escondida, está justo frente a ti, disfrazada de excusas que tú misma inventaste para no verla. Pero aquí está la verdad. Tú no ignoras las señales porque seas ingenua. Las ignoras porque una parte de ti, una parte oscura y silenciosa que Freud llamaría el inconsciente, ya sabe la respuesta y prefiere protegerte del dolor de aceptarla. Ese es el primer engaño, no el de él, el tuyo, contigo misma. Quédate hasta el final, porque la quinta señal es la que casi nadie reconoce a tiempo, y cuando la escuches, algo en tu pecho se va a mover, y no de una forma cómoda. Vamos a entrar en un territorio incómodo, un territorio donde el amor deja de ser una historia bonita y se convierte en un espejo, y los espejos, cuando son honestos, duelen. Antes de empezar, quiero que hagas algo, no para mí, para ti. Piensa en Él, en su nombre, en la última vez que sentiste esa opresión en el pecho, esa pregunta que no te atreviste a hacer en voz alta. Guarda esa sensación. La vamos a necesitar, porque lo que estás a punto de escuchar no es una lista, es un descenso hacia las capas más profundas de por qué alguien puede estar físicamente presente y al mismo tiempo completamente ausente, y hacia por qué tú, inteligente, capaz, consciente, sigues ahí, esperando una versión de él que quizás nunca existió fuera de tu imaginación. La mayoría no ve esto. El rechazo real casi nunca grita. El rechazo real susurra. Se disfraza de cansancio, de estoy ocupado, de no seas tan intensa. El rechazo que más destruye no es el que te dicen, es el que te hacen sentir gota a gota hasta que tú misma empiezas a dudar de tu propia percepción. Eso, en psicología, tiene un nombre técnico y aterrador. Gaslighting relacional. Pero hoy no vamos a quedarnos en la superficie del término. Vamos a ir a la raíz. Vamos a entender por qué tu mente participa activamente en tu propio engaño. Sigmund Freud decía que el inconsciente no conoce el no. No procesa la negación. Por eso, cuando tú te repites, él no significa lo que dice, tu mente no escucha el no. Solo escucha él significa lo que dice, y lo guarda como una verdad reconfortante, aunque sea mentira. Así es como te convences de algo que tu propio cuerpo ya rechazó hace semanas. Y ese silencio lo cambia todo. El silencio de él, pero también el tuyo. El silencio que guardas cuando notas algo raro y decides no decir nada por miedo a arruinarlo. Ese silencio no es paz. Es una alarma que decidiste apagar con tus propias manos. Señal número 1. Está presente en tu cuerpo, pero ausente en tu vida. Esta es la más traicionera de todas, porque se disfraza de intimidad. Él te busca, te desea, te escribe a las 11 de la noche, pero nunca, jamás, te menciona en un plan que ocurra dentro de 3 meses. Nunca dice, cuando vayamos a ningún lado que implique un futuro compartido. Su presencia es real solo en el presente inmediato y desaparece en cuanto intentas proyectarla hacia adelante. Carl Jung hablaba de la persona, esa máscara social que construimos para ser aceptados. Muchos hombres que no quieren comprometerse no son mentirosos conscientes, son actores de su propia persona, atrapados entre lo que su cuerpo desea en el momento y lo que su inconsciente rechaza a largo plazo. Y esa división interna es la que tú sientes como inconsistencia, como calidez, que se enfría sin razón aparente. Lo que nunca admiten es que el deseo físico y el compromiso emocional pertenecen a sistemas psicológicos completamente distintos. Puede desearte con una intensidad real, genuina, casi devoradora, y aún así no elegirte como proyecto de vida. Esto no es contradicción, es fragmentación psicológica. Y tú, sin saberlo, estás intentando armar un rompecabezas con piezas que él mismo se niega a completar.
¿Te ha pasado que después de una noche intensa, de una conexión que parecía imposible de fingir, él se aleja como si nada hubiera pasado? Eso no es frialdad casual, es una defensa. Su psique, al sentir cercanía real, activa una alarma inconsciente que dice: esto se está volviendo importante y lo importante se puede perder. Y para no arriesgarse a perder algo importante, prefiere no dejar que se vuelva importante en primer lugar. Y aquí es donde se vuelve peligroso, porque tú interpretas esa distancia como un desafío, como algo que puedes arreglar con más amor, más paciencia, más comprensión. Pero no se puede curar con amor lo que nace del miedo de otra persona. Solo se puede acompañar o se puede soltar. Y la mayoría de las mujeres elige acompañar durante años lo que debería haberse soltado en semanas. Señal número 2. Nunca te incluye en la construcción del futuro. Presta atención a cómo habla del tiempo. Un hombre que quiere estar contigo construye oraciones en plural sin darse cuenta. Vamos a. Podríamos. Cuando estemos. Un hombre que no te quiere para el largo plazo habla siempre en presente aislado. Todo es hoy, ahora. Veamos qué pasa. Nunca hay un nosotros proyectado hacia adelante. Esto no es casualidad lingüística. El lenguaje revela la arquitectura interna de la mente. Freud decía que los actos fallidos, esos pequeños lapsus, esas omisiones que parecen inocentes, son ventanas directas al inconsciente. Si él evita sistemáticamente hablar de un futuro contigo, no es porque no le guste planear. Es porque una parte de él ya decidió que tú no formas parte de ese futuro, y su lenguaje simplemente obedece a esa decisión no verbalizada. Pero aquí está la verdad. Tú probablemente ya lo notaste, antes de este video. Lo notaste en ese silencio incómodo cuando mencionaste una fecha lejana y él cambió de tema. Lo notaste en cómo evade cualquier conversación sobre qué somos. Y en lugar de confrontarlo, tu mente hizo algo muy humano, lo racionalizó. Es que no le gusta hablar de etiquetas, es que tuvo relaciones difíciles antes, es que necesita tiempo. Todas esas frases son anestesia emocional que tú misma te administras para no sentir el corte. Ese es el mecanismo de defensa que Freud llamó racionalización. Inventar explicaciones lógicas y aceptables para ocultar una verdad emocionalmente insoportable. Y lo peligroso no es que él evite el futuro, lo peligroso es que tú te convertiste en cómplice de esa evasión, construyendo excusas más elaboradas que las de él. La mayoría no ve esto. Cuando alguien realmente te quiere en su vida, el futuro no da miedo. Se menciona con naturalidad, casi sin pensarlo. La ausencia de esa naturalidad no es un vacío inocente, es información. Y la información que decides no escuchar sigue existiendo, aunque la ignores. Señal número 3. Evita la vulnerabilidad real como si fuera una amenaza mortal. Esta señal es más profunda, más subterránea. No tiene que ver con lo que dice, sino con lo que jamás muestra. Un hombre que no quiere una relación contigo puede reírse, puede bromear, puede incluso llorar en una película, pero jamás te deja ver sus miedos reales. Jamás comparte sus contradicciones internas. Jamás se permite ser visto en su fragilidad genuina frente a ti. Y esto es crucial entenderlo. La intimidad emocional real no se construye con conversaciones bonitas. Se construye cuando alguien te muestra la parte de sí mismo que preferiría esconder. Cuando eso nunca ocurre, no estás en una relación. Estás en una actuación cuidadosamente editada. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que reprimimos porque la consideramos inaceptable, débil o peligrosa. Un hombre que reprime profundamente su sombra no puede compartir intimidad emocional contigo, porque para hacerlo tendría que enfrentarse primero a sí mismo. Y eso, para muchas personas, es más aterrador que perder una relación. Lo que nunca admiten es que su distancia emocional no se trata de ti. Se trata de una guerra interna
que llevan librando desde mucho antes de conocerte. Pero aquí viene la trampa psicológica más cruel de todas. Tú interpretas esa herida como un vínculo especial. Piensas, él confía en mí más que en nadie, solo que necesita tiempo para abrirse. Y ahí es cuando la mente traiciona, convirtiendo una ausencia en una promesa imaginaria. Esa promesa imaginaria es el combustible que te mantiene esperando. No esperas a la persona real, esperas a la versión potencial que tú construiste con tu propia necesidad de sentido. Y esa espera, sostenida durante meses, incluso años, no es amor. Es un vínculo con una fantasía disfrazada de paciencia. Señal número 4. Te mantiene como opción, nunca como prioridad. Aquí es donde el dolor se vuelve más específico, más quirúrgico. Existe una diferencia devastadora entre ser deseada y ser elegida. Él puede desearte intensamente los viernes por la noche y desaparecer completamente los martes por la tarde. Puede aparecer cuando estás solo, aburrido o emocionalmente vacío, y desvanecerse en cuanto su vida vuelve a llenarse de otras cosas: trabajo, amigos, distracciones, quizás otras personas. Esto tiene una explicación psicológica precisa. En la teoría del apego existe un patrón llamado apego evitativo. Las personas con este patrón sienten alivio en la distancia y ansiedad en la cercanía sostenida. Se acercan lo suficiente para no perderte del todo, pero se alejan lo suficiente para no comprometerse contigo del todo. Es una danza calculada de forma inconsciente, diseñada exclusivamente para proteger su sistema nervioso, no para construir algo contigo. Y este es el momento en el que debo decirte algo que probablemente no quieras escuchar. Si tú eres su opción constante y él es tu prioridad constante, ese desequilibrio no se corrige con más entrega de tu parte, se profundiza, porque cuanto más das, más cómodo se vuelve el desequilibrio para él y más invisible te vuelves tú, incluso ante tus propios ojos. Y este es el momento donde se vuelve peligroso, porque tu autoestima empieza a reorganizarse alrededor de su disponibilidad. Empiezas a medir tu valor según cuánto tiempo te dedica, en lugar de medir su comportamiento según lo que tú realmente mereces. Esa inversión es devastadora, porque te convierte en rehén emocional de alguien que ni siquiera está pidiendo ese sacrificio de forma directa. Simplemente lo permite, y tú, en silencio, lo sostienes. La mayoría no ve esto. La indiferencia estratégica funciona precisamente porque el ser humano está diseñado para perseguir lo incierto con más intensidad que lo seguro. Esto se llama refuerzo intermitente, un concepto estudiado en psicología conductual, el mismo mecanismo que hace adictivas las máquinas tragamonedas. Un poco de atención, seguida de ausencia, seguida de un poco más de atención, crea un vínculo mucho más fuerte y mucho más enfermizo que la constancia real. Tu cerebro no está enganchado a él, está enganchado a la incertidumbre. Señal número 5. Desaparece emocionalmente justo después de la conexión más profunda. Esta es la señal que casi nadie identifica a tiempo, porque ocurre en el peor momento posible, justo después de sentir que finalmente llegaron a algo real. Una conversación honesta, una noche de vulnerabilidad compartida, un momento donde sentiste, con total certeza, que él también lo sintió. Y entonces, sin explicación, se aleja. Responde más tarde, habla menos. Se vuelve extrañamente distante, como si la cercanía lo hubiera asustado en lugar de acercarlo más.